Tras la llegada de la pandemia en el pasado año 2020, surgieron cambios realmente significativos en nuestra forma de vida, pero nos vamos a enfocar en nuestra forma de trabajo, que pues fue lo que más tuvo un cambio radical, ya que la forma de llevarlo a cabo pues fue ya completamente diferente. Lo más notable o lo más principal empezó por el hecho de dejar de asistir a nuestro espacio de trabajo en donde desarrollábamos nuestras actividades laborales sin problema alguno. Todo esto fue sustituido por llevar a cabo estas actividades en casa. Llevar todo, pues la documentación, archivos, incluso los equipos de cómputo, pues tuvieron que llevarse a cada quien a su domicilio, lo cual representó pues también un desafío, sobre todo para las personas que no estaban tan familiarizadas con la tecnología y el uso de herramientas, causando muchas incertidumbres o inclusive deficiencias a falta de conocimiento en el ramo de la computación, ya que se desconocía de herramientas que, si bien hoy en día ya son tan comunes en pleno 2022, tales como el Zoom, como el Meet, como Teams, etc. En ese momento todo era mucha duda, mucha incertidumbre, repito, a falta de conocimiento. Este desafío se fue superando gracias a capacitaciones o incluso cada quien por su cuenta buscaba tutoriales para el uso de este tipo de plataformas que pudieran facilitar el trabajo remoto en este caso, empezando por las clases a distancia que requerían el uso de aplicaciones como las antes mencionadas. Además de todo esto, existían algunos inconvenientes, tales como las distracciones en el hogar, porque sí, era, digamos así, un poco cómodo llegar, ya ubicamos nuestra computadora, ya tenemos nuestros archivos, etcétera, pero siempre surgían distracciones. Trabajando o en nuestra jornada laboral, comenzábamos con pues que si había mucho ruido, que si los hijos nos llamaban, porque al final de cuentas los hijos estaban en la casa, que si tenían que tomar clases y demás, estaban en la casa, y fue todo un dilema el hecho de que tienen que tomar clases y nosotros teníamos que estar trabajando simultáneamente. Todo esto conllevó un gran reto, problemáticas incluso con maestros, con jefes, etcétera, que chocaban esas dos partes. Otra situación también que se llegó a complicar fue el acceso a la información. ¿Por qué? Porque no podíamos acudir a nuestro espacio de trabajo si requeríamos de alguna información específica, o también podría ser que algún compañero estuviera retrasado, de algún compañero de que dependiéramos de su información, no se apuró por X o Y circunstancia y provocaba que nosotros nos retrasáramos en nuestras actividades y al final mermaba nuestro trabajo. También algo de lo que muchos se aquejaban eran las llamadas fuera del horario laboral, aunque ya estaba estipulado un horario de tal a tal, que al final de cuentas era el mismo que si estuviéramos en la oficina. Las llamadas se volvían fastidiosas porque llamaban con el argumento de pues estás en tu casa, no estás aquí, y cuestiones así que al final de cuentas pues era molesto para el trabajador. También lo que mencionaba anteriormente, el cruce de actividades laborales y personales. Por ejemplo, lo que ya mencionaba, chocaba nuestro horario laboral. Estábamos trabajando y también teníamos que estar pendientes de los hijos para que pudieran tomar sus clases a distancia. ¿Por qué? Porque si no poníamos atención a los hijos, ellos no ponían atención a sus clases y había que estar sobre de ellos. Eso es por mencionar un ejemplo, pero también teníamos que organizar nuestros tiempos laborales, que si la comida, que si ir por el mandado o mandar traer las cosas porque no debíamos salir por la pandemia, y todo ese tipo de situaciones que hacía un cruce de actividades así literalmente, y que fue algo de lo que padecimos mucho o padecieron mucho las personas que estuvieron trabajando en home office. Sin embargo, también no todo pues era color gris, también existían ciertos beneficios, tales como el tiempo de traslado. ¿Qué pasaba o actualmente ya que pasa nuevamente? Pues hay que transbordar, ya sea con auto propio o ya sea en transporte colectivo. Al final del día pues es tiempo
puede ser, no sé, 20 minutos si viven ahí súper cerca, o hasta una hora si por ejemplo trabajan en la Facultad de Derecho y viven hasta Tarasquillo, por mencionar algo, o en San Mateo Tenco, por ejemplo. Entonces ahí pues es en promedio una hora, 40 minutos a una hora de ida, y lo mismo de regreso son 2 horas. Esos tiempos de traslado nos lo ahorrábamos con esto del home office. Ya teníamos la opción de pues aprovechar este tiempo en algo más productivo, a lo mejor en atender a los hijos, a la familia en general, o simplemente quizá descansando un poco más, por lo menos a la hora de la entrada o en la mañana. Esto también pues significaba más tiempo disponible, como mencionaba. Si bien podíamos tomarlo para descansar un poco más, quizá dormir una hora más o una media hora más, o lo aprovechábamos para, como mencionaba, algo quizá más productivo. Algo también bastante notable fue el cambio en nuestra alimentación, ya que al estar ya 100% en casa, evitábamos las cosas de las chucherías, que las papitas, que el pancito, etcétera. Todo eso que en tiempos antes de pandemia era tan común, que vamos a la tienda por unas galletitas, que vamos porque fulanito ya trajo unas papitas, que menganito vende golosinas. Entonces todo eso se fue perdiendo en la casa, a menos que en su despensa compraran ese tipo de alimentos y a la hora del, bueno, en el lapso de trabajo estuvieran comiendo eso, pero realmente se volvió algo de un hábito saludable porque ya no comíamos ese tipo de cosas. Y bueno, si bien hoy en día, en pleno 2022, para ser exactos, abril 2022 en que estoy grabando este video, posiblemente ustedes lo vean mucho después, en otro año, quizá, no lo sé. Pues la pandemia hoy en día ya ha cesado gracias a las vacunas que pues han ofrecido los gobiernos en general. Gracias a esto ya podemos salir, ya podemos regresar a nuestros espacios de trabajo, obviamente aún con medidas de sanidad, cubrebocas. Bueno, de todas las que existían, el cubrebocas es como que todavía el más común, repito, a la fecha. Entonces pues ya todo está volviendo un poquito ya a la normalidad. Ya hemos pasado por varios semáforos y todo esto pues ya está, algunos ya volvieron 100% en modalidad en su espacio de trabajo y algunos están en modalidad híbrida, es decir, unos días o incluso una semana, por ejemplo, en su espacio de trabajo y otra semana en su casa, y es válido, es un sistema de trabajo híbrido, obviamente para quien lo requiere, porque o más bien para quien se puede, porque hay espacios de trabajo que sí requieren 100% la presencia en su área, y pues ahí sí no hay más que hacer, hay que pues resignarnos a que ya todo volvió a la normalidad. Digo resignarnos para algunos porque pues ya se habían acostumbrado a la modalidad a distancia, y ya tras el cese de la pandemia ya todo, pues como mencionaba, está volviendo a la normalidad, fuera de pues que seguimos usando lo que es el cubrebocas. Y como mencionaba, pues ya se disminuyó todo este tipo de situaciones. Sin embargo, no hay que dejar de lado el estar aprendiendo todavía el uso de estas herramientas que nos permiten llevar a cabo el trabajo remoto, y sobre todo estar actualizado, porque no sabemos qué vaya a pasar a futuro, ¿verdad? ¿Quién no nos asegura que ya jamás vamos a tener una situación como esta y tenemos que llegar a otra vez a casa, volver a casa y ese tipo de situaciones? Lo mejor es, o la recomendación es estar actualizados, estar vigentes en este tipo de herramientas, en este tipo de softwares, aplicaciones que nos van a ayudar a desarrollar un trabajo remoto de manera segura y eficiente. Y pues de eso trata este curso. No nos vamos a adentrar, no vamos a profundizar tanto, por ejemplo, en un Teams. Sí les vamos a brindar la opción de material de apoyo de un video completo de Teams, por mencionar algo, Teams. Pero vamos a ver otras herramientas que nos van a ayudar a optimizar los trabajos, los procesos de manera remota, para poder ser eficientes llevando a cabo nuestras actividades de manera remota. Y sin más, nos vemos en los siguientes videos. Gracias.